Hola, bienvenidos. Soy Erika Sánchez y estoy muy emocionada por poder compartir con ustedes otro tema más de mucho interés. Existen diferentes tipos de trastornos o patologías que consumen a muchas personas. Como consecuencia, también consume hogares y también a una sociedad. Y en este momento hablaremos un poco sobre ellas. Vamos a enfocarnos en la neurosis. Y para ello nos acompaña la psicóloga Ivette, quien nos ayudará a entender un poco más sobre este tema. Bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros para escuchar sus valiosos aportes. Claro que sí, Erika. Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar aquí contigo. Así que tú dime qué es lo primero que les interesa saber. Bueno, para introducirnos en este tema, quisiera que nos hablara un poco sobre la definición de neurosis. ¿Qué es la neurosis? Ok, bien dijiste hace un momento, Erika, que hay diferentes padecimientos o trastornos que llevan a causar malestar en la familia, en la sociedad en general, ¿no? Y la neurosis es uno de estos padecimientos, uno de estos trastornos que es de manera crónica. Esta es una de las primeras características. ¿Qué significa crónico? Que es constante en el tiempo, es recurrente, y esta parte de la neurosis, a comparación de la psicosis, no produce una pérdida de contacto con la realidad. La psicosis sí, la persona que está en un brote psicótico sí pierde el contacto con la realidad, pero el que tiene un padecimiento neurótico, de neurosis, no pierde el contacto con la realidad, pero una de las características recurrentes es la presencia de angustia o ansiedad. Recordemos que este patrón de conducta que se repite puede producir relaciones inadaptadas con con las demás personas, con su entorno y consigo mismo. Son personas que son notorio el tipo de conducta que tienen. Ok, entonces podríamos definir a la neurosis como un problema patológico, como un trastorno. Sí, así es. Y bueno, ya usted mencionó algunas características, algunos síntomas de este trastorno, pero podría específicamente mencionar algunas que puedan ayudarnos a identificar a una persona con este tipo de patología. Claro que sí. Recuerden que uno de los más importantes es que es crónico, es recurrente a lo largo del tiempo. Otros síntomas pueden ser la ansiedad y el temor sin razón aparente. Hay una preocupación y una culpa excesiva. La persona tiene o es propensa a el desborde de las emociones. Recordemos que no hay emociones buenas y emociones malas, pero sí hay emociones que causan o tienen consecuencias negativas. Entonces, las personas con neurosis no saben gestionar sus emociones y se desbordan tanto de manera general como específica. Otra de los síntomas es la ira y la irritabilidad. Son personas que se enojan por todo les molesta, con nada están conformes. Otro síntoma es la autoconciencia y baja autoestima. Son personas que todo el tiempo creen que los demás están hablando de ellas o los están señalando o no son aceptados en el trabajo, en la casa, etcétera. Y pues obviamente trae repercusión en sus relaciones interpersonales. Otro síntoma es que no saben manejar el estrés. En cuanto hay una situación que genera estrés, presentan intensificación de esas emociones y pues obviamente es notorio que no manejan el estrés adecuadamente. También hay depresión, hay inestabilidad
y recordemos que estos síntomas son crónicos. Imagínate, Erika, vivir todo el tiempo de esta manera. Yo creo que personas que sufren de neurosis han perdido de vista que la vida no es así, que ese no es el ritmo correcto de nuestro día a día y que hay que hacer algo a beneficio de. Sí, debe ser algo agotador y bueno, yo creo que no es solo agotador para la persona que lo padece. Quiero pensar que vivir con una persona en la familia que tenga neurosis debe ser demasiado frustrante. Y por supuesto que quiero pensar que esto va a afectar al entorno familiar. Pero quisiera que dirigiéramos un poco el tema hacia la comunidad, ya que este trastorno puede afectar la tranquilidad de una familia. ¿Usted cree o cómo cree usted que puede afectar la tranquilidad o si puede afectar la tranquilidad de una comunidad? Mira, recordemos que las comunidades están compuestas por familias, ¿sí? La familia es la base de la sociedad, es la base de la comunidad. Entonces, claro que si hay un miembro en la familia que es neurótico, va a ver o va a afectar al resto de los miembros. Muchas veces personas atribuyen la neurosis a mujeres. Sí, dicen, es que mi mamá es neurótica, ni ella se aguanta, no la soportamos, todo el tiempo está enojada, todo el tiempo nos regaña, todo el tiempo está llorando, todo el tiempo es una montaña rusa de emociones que no están siendo gestionadas. Afecta porque trae dudas, trae incertidumbre, cómo me debo de conducir, qué debo de hacer, no debo de decir esto porque se va a enojar, si hago lo otro no le va a gustar. Si esta persona tiene hijos o sobrinos o nietos o llámese cualquier vínculo, los niños crecen con ese temor, con esa falta de aprobación, de decir, si no le gusta, no me va a querer, etcétera. Entonces, claro que repercute o afecta a la comunidad, especialmente a las familias. En un vínculo de pareja también uno probablemente pueda pensar, es que ella no me ama, por eso se comporta así conmigo de esa manera. Y pues obviamente al final no solo es en la parte familiar, sino en los demás escenarios o áreas de la vida de un individuo. Cierto. Y esto me trae a la mente, me hace pensar en las colonias de muchos estados de México. Bueno, yo solo puedo pensar por ahora en Tepito, en el DF, porque es el más sonado, ¿no? Pero quiero pensar que hay más. Me hace pensar en la inseguridad que viven las personas. Ya los vecinos viven como vecinos anónimos. Hay colonias donde a ciertas horas del día ya no pueden salir por la inseguridad, porque escuchan como al lado ya están asesinando a alguien o están robando. Son personas que pienso que viven en un constante, no encuentro la palabra, pero un miedo constante. Y no sé, quisiera pensar, ¿usted cree que este ritmo de vida en estos lugares pueda influir o pueda ser una comunidad neurótica? Recordemos que mientras más poblado esté un lugar, hay menos tiempo de cuidado personal, háblese físicamente, mentalmente, espiritualmente, ¿sí? Sí. Las grandes metrópolis o ciudades en el mundo, como mencionabas tú, las que son más pobladas, por ejemplo, si tú te vas a trasladar de un lugar a otro,
tal vez si vas en tu auto personal, no sé, haces 1 hora, ¿no? Pero como vas a usar los servicios públicos, a lo mejor te haces hasta 2 o 3 horas. Entonces, realmente el estrés, recordemos que es el detonante de cualquier trastorno o padecimiento, inclusive enfermedad física en el ser humano. ¿Por qué? Porque el cortisol que se segrega en nuestro cuerpo, que es ese cortisol, es esa sustancia que nos enferma, es la que permea la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque vas caminando, vas cuidando tu bolsa, vas cuidando tu hijo, vas cuidando tu paso. Entonces hay ese tipo de factores que potencializan ese tipo de ritmo de vida. Quienes están en algún lugar, alguna ciudad que es más tranquila, menos poblada, inclusive hay menos contaminación visual, menos contaminación auditiva, hay menos contaminación atmosférica, etcétera. Pues cuando llegan a una ciudad, lo que siempre preguntamos a quienes están en esas grandes metrópolis es, ¿cómo le haces? O sea, yo no podría vivir aquí. Y muchas personas necesitan hacer uso de su adaptabilidad para sobrevivir, porque si no se adaptan, truena su cuerpo, truena su mente, truena su espíritu, ¿no? Sí. Pero sin duda alguna, todos estos factores pueden potencializar el que se desencadene. Recordemos que uno de los síntomas de las personas que sufren de neurosis es el bajo potencial que tienen para manejar su estrés. Entonces, pues obviamente se van detonando ciertos factores que propician la neurosis, y considero que grandes metrópolis pueden ser facilitadoras de. Uno necesita tener muy fuerte su salud mental, su salud física, inclusive, claro que su salud espiritual, para hacer cambios de domicilio de esta magnitud. Sí, usted mencionó algo muy cierto y muy interesante y habló sobre la contaminación visual y auditiva. Yo creo que vivimos en una época que somos bombardeados por las redes sociales. Y bueno, ¿cómo considera usted que esto pudiera influir también cuando nosotros miramos en las redes sociales todo lo que la persona, por ejemplo en Facebook, todo lo que la otra persona pudiera tener, pudiera estar, pudiera ser, y considero yo que crean una fantasía, porque muchas veces son fake news, no son reales las cosas que se están mirando en las redes sociales. ¿Cómo cree que pueda desencadenar estas cosas a un daño patológico? Recordemos que otro de los síntomas que tiene la neurosis es esa constancia de sentirse en peligro, esa ansiedad, esa preocupación excesiva que hace que su cuerpo esté todo el tiempo en alerta. Y ahora, nuestros teléfonos inteligentes son tan inteligentes que ahora que nosotros estamos hablando, Erika, de la neurosis, no dudes que más tarde, cuando entremos a nuestras redes sociales, nos aparezcan reels, videos, imágenes que vayan de acuerdo a la neurosis. Sí, ¿por qué? Porque están programados nuestros teléfonos, ¿cierto? Sí. Entonces, la tecnología puede aumentar nuestros miedos. Por ejemplo, llegamos a una gran ciudad de vacaciones, ¿no? Y decimos, bueno, es que hay que cuidar porque hay muchos secuestros. Y de repente te empiezan a salir en el Facebook publicaciones de alerta ámbar, no se encuentra tal niño, tal joven ha desaparecido, en tal lugar han desaparecido X cantidad de personas. Y entonces la persona que está con neurosis dice, sí, yo sabía que esto estaba pasando, yo no puedo dejar a mi hijo ni siquiera estar dentro de la misma casa solo, porque qué tal si alguien entra, se lo lleva, y entonces yo no sé qué voy a hacer. Entonces, claro que nosotros tenemos que tener
un límite y una línea clara y definida, pero eso quien está en un momento de trastorno o en un momento con algún padecimiento mental, no lo puede hacer. Él no tiene la capacidad, esa persona no tiene la capacidad de poner ese límite. Sí. Entonces sí es peligroso. Recuerdo que en algún momento estuve en una de las grandes ciudades del país, del norte de México, y estaba yo de vacaciones justamente. Y entonces en los TikToks y en el Instagram y todas las demás plataformas me salían videos de niños que estaban siendo secuestrados de sus mamás. Entonces yo empecé a pensar y dije, bueno, qué bárbaro, o sea, cómo se los quitaron así, etcétera. Sí, sí. Y me di cuenta de que estaba cayendo en el error de estar preocupándome de más. Una cosa es la realidad y otra cosa es cuando nos preocupamos de más. Sí. Y dije, no. Cerré mis redes sociales temporalmente. Y yo dije, a mí me encanta practicar las siestas digitales, que es cuando yo cierro temporalmente mis redes sociales y entonces me dedico a otras cosas. Y ya después de un tiempo volví a abrir mis redes sociales, pero ya ese momento de tensión había pasado. Como personas necesitamos buscar los recursos necesarios para que la tecnología no acabe con nuestra salud mental y nosotros podamos seguir viviendo con sus precauciones, con las medidas necesarias, pero en paz y tranquilidad. Sí, muy cierto. Y bueno, hoy en día podemos o suena mucho el que estamos viviendo en una sociedad o en una época de modernidad y de progreso, porque pues no hace mucho tiempo la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, los teléfonos no eran tan inteligentes como ahora. Así es, ajá. Sin embargo, pienso que muchos factores de las redes sociales han acabado con muchas cosas. Y entonces es cuando podemos hacernos la pregunta, ¿de verdad estamos en una época de progreso? Es una pregunta para reflexionar. ¿Es una época donde en realidad estamos progresando? ¿O es que toda la fantasía que miramos nos hace pensar que estamos progresando y no es así? Y es cierto, Erika, porque muy bien sabemos que la tecnología nos acerca con quienes están lejos, pero nos puede alejar de quienes están cerca. Es verdad. Bueno, maestra, creo que se nos ha terminado ya el tiempo. Realmente es un tema muy extenso, es un tema muy interesante y creo que podríamos pasarnos no sé cuántas horas hablando sobre este tema, pero los aportes que nos ha dado creo que serán de bendición para las personas que nos escuchan. Y bueno, fue un placer, fue un privilegio poder escucharle y que haya estado con nosotros, pero quisiera saber si tiene algo importante que agregar. Claro que sí, Erika. Miren, no estamos exentos de enfrentarnos a crisis que puedan desequilibrar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Pero ante estas dificultades que podamos tener, médicamente buscamos un médico, buscamos un médico que pues nos oriente para que nuestro cuerpo vuelva a tener la homeostasis, vuelva a tener el equilibrio necesario. Espiritualmente, pues, ¿verdad? Buscamos a un pastor o a un experto en el área que pueda darnos ese ánimo espiritual para seguir teniendo nuestra fe en crecimiento. Sí. Pero mentalmente todavía sigue habiendo mucho tabú. Sí. Así que el consejo, la recomendación final es: si tú te identificas con estos síntomas, si tú crees que de alguna manera tu mente
no está en paz, no está tranquila, busca ayuda. Hay especialistas de diferentes índoles, es decir, diferentes especialidades. Hay psicólogos infantiles, hay terapeutas familiares, hay psicólogos clínicos, etcétera, que pueden ayudarte para sobrellevar estas situaciones que se pueden estar desbordando en ti y que con el tiempo tu servidora como psicóloga que lo ha visto por más de 15 años de experiencia, hay un cambio, hay una mejoría, retoman el control de sus vidas y viven una vida plena, viven una vida feliz. No digo que una vida sin crisis, pero aprenden a ser felices a través de las crisis y viven bien. No solo sobreviven, sino logran encontrar el equilibrio a pesar de las crisis. Muy, muy importante. Pues muchas gracias. Una bendición para usted, para su familia, y una bendición para nuestros oyentes. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta luego.